Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio de adoración al Señor. Hoy día domingo 5 de mayo del año 2026. Y para esto vamos a escuchar el llamado que el Señor nos hace a la adoración, el cual está basado en el Salmo número 66, versículos 1 al 3. Nos ponemos en pie para tomar lectura de esta porción de la Escritura. Salmo número 66, los versículos 1 al 3. Y dice así: Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríndanle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos. Cantan salmos a tu nombre. Amén. Amén. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor entonando la letra del Salmo número 9. Salmo número 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, oh Jehová, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Entonémoslo una vez más, please. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Jehová, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, oh Jehová, me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, oh Jehová, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Jehová. Amén. Vamos a participar de recibir la gracia de nuestro Señor. Y para esto tomemos lectura en Deuteronomio, el capítulo número 5, y del versículo número 7 al versículo 21, que refiere a la ley moral del Señor en cuanto a los 10 mandamientos, como así le conocemos. Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo número 6 en adelante hasta el número 21. Dice así entonces la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 5. Yo soy el Señor tu Dios, y yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines
delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero observa el 7º día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Amén. 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 Vamos a confesar al Señor nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor eterno, hemos leído tu palabra y nos damos cuenta, Señor, que hemos faltado a tu voluntad, ya sea en pensamientos, en palabras, en hechos o en omisión a tu palabra misma, Señor. Padre bendito, estamos aquí en respuesta a la convocatoria que tú nos haces para adorarte. Y como dice tu palabra, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre nuestro, para que este tiempo de adoración a ti sea un tiempo de bendición espiritual para todos y cada uno de nosotros. Y podamos por ti ser consolados, animados, desafiados a vivir en este llamamiento que has hecho a nuestras vidas. Padre nuestro, ponemos delante de ti nuestros pecados y te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras ofensas. Lo hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el... ¿Dónde está aquí? Perdón. Vamos a leer en el libro de los Salmos, el capítulo 103, los versículos 8 al 12. Salmo 103, los versículos 8 al 12.
Escuchemos la declaración del perdón que la palabra de Dios refiere para todos aquellos que confesamos sinceramente nuestro pecado al Señor. Salmo 103, versículo 8 al 12, dice así: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Amén. 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 Vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 19, hermanos. Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor eterno, ahora que nos disponemos a leer tu palabra y a meditar en ella, necesitamos y te pedimos tu ayuda, Señor. Padre nuestro, no podemos disponer nuestro corazón porque somos pecadores. Sin embargo, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, tú has implantado en nosotros, Señor, nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Dios bendito, para poner atención a tu palabra. Señor, que podamos meditar y reflexionar con tu ayuda y tu dirección, Señor. Pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén, Amén. Padre nuestro. Vamos a tomar lectura en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 46. El Salmo número 46. Y después vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 12, y leeremos del versículo número 1 al versículo número 13. Y vamos a tomar lectura entonces
el Antiguo Testamento en el Salmo número 46. Y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y pasando al Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo número 12, en adelante leemos. Hebreos 12, 1 dice así: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición de parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien,
a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, entonando gloria, la doxología, gloria por siempre al Cordero de Dios. Apocalipsis 5, 3, 5. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y les invito a abrir sus Biblias en el Salmo número 46. Seguimos avanzando en nuestras meditaciones acerca del libro de los Salmos. No vamos a tratar todos los 150 salmos, pero sí una buena parte de ellos, recordando que ya tratamos el Salmo 119 y nos tomó prácticamente 8 meses y medio para terminar ese salmo. Vamos a tomar lectura entonces y meditación en el Salmo número 46. Y es importante para nosotros considerar lo que el autor sagrado dice así. La casa de notas de los masoretas ponía así: al director musical de los hijos de Coré, canción según Alamot. Vemos palabras raras ahí que no entendemos. La idea concreta es que todos recordamos que los salmos mayoritariamente fueron escritos por
David. Sin embargo, hay salmos que han sido escritos de manera anónima, como hay otros salmos también que fueron escritos por diferentes personajes. Y aquí vemos una alusión en los términos de la autoría de este salmo, dice de los hijos de Coré. Y cuando revisamos el Antiguo Testamento, en el libro, en los 5 primeros libros, recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel estaba avanzando de Egipto hacia la tierra prometida, ¿y cuánto tiempo tomaron? ¿Se acuerdan? 40 años. Día y noche, avanzando por el desierto, con sol, sin sol, con lluvia, sin lluvia. En 40 años el pueblo llegó a la tierra prometida. Y claro, nosotros hoy día tomamos un vuelo de ese lugar al otro lugar en un plazo de 3 horas y media, creo que se llega. Y así es la tecnología, como ha ayudado al ser humano para vencer o acortar distancias y ganar tiempos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Aquí el Salmo número 46 precisamente alude a ese momento tal vez de dificultad, de adversidad. Nosotros estamos en momentos a veces tranquilos, de reposo, de sosiego, etcétera, etcétera, pero también a veces tenemos momentos de tensión. La famosa palabrita del estrés. Cuando yo era niño esa palabra no existía, no se usaba, nadie hablaba de estrés. Pero ya por los años 80, fines de los 80, comenzó a surgir esa palabrita del estrés, y ya después es una palabra, una más del uso cotidiano, pero refleja la ansiedad, la tensión que el ser humano experimenta por condiciones varias, sobre todo hay un agotamiento físico, emocional y todo lo demás. Bien, este Salmo 46 alude a la experiencia del salmista en términos de su convicción de fe en Dios, pero como también las circunstancias y las adversidades se dan. Y podemos ver ahí una estructura básica, si ustedes ven en sus Biblias, del versículo 1 al versículo 3. Acá en la Biblia que yo tengo hay un pequeño espacio. Y ya luego empieza el 4 hasta el 7, un segundo espacio grande, porque así lo voy a mencionar. Y luego del versículo número 8 al versículo número 11 está el tercer espacio. Digamos, en 3 bloques se divide. Pero siendo ya más riguroso en las subdivisiones, el versículo 6 y el versículo 7 tendrían una pequeña división, al igual que el versículo 10 y el versículo 11. Pero la estructura básica es ponerlo en tres momentos. Y recordemos que así como el Salmo 90, ¿recuerda a quién alude el Salmo 90? Personaje muy conocido, Moisés. Si vemos ahí, habla de la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios. Y él dice que los años del hombre son 70 y los más robustos 80, pero con todo ello tiene fatiga y cansancio. Y es así. Pero lo que quiero referir aquí es qué es lo que nosotros podemos ver aquí en este Salmo número 46. Algunos, no necesariamente es así, pero hay notas referidas a que en Segunda Reyes, capítulos 18 y 19, es probable el contexto de esta situación. ¿Recuerdan ustedes que quién fue el primer rey en Israel? David. Y después vino Saúl. David, perdón. Y después vino
el grandioso Salomón. Y Salomón tuvo un reinado no conflictivo, sino entre comillas, de paz. Y lo que podemos ver allí es que en medio de las circunstancias que vivía Israel, también hay momentos de paz, pero también hay momentos de guerra, de lucha. Y precisamente en Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y 19, hay una experiencia difícil en los reinados en Israel, y probablemente este salmo sea ese contexto. Probablemente digo porque no todos los eruditos en estas cosas lo aluden. Pero lo que podemos ver es que hay una declaración de confianza del salmista. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta es una versión nueva, pero la Reina Valera, que algunos incluso hacían alusiones al texto inspirado, es una versión que se ha usado y se usa muchos años, desde el año 60, ya pues estamos en el 25, ya son 65 años, pero en muchos pasajes la traducción de la Reina Valera del 60 sigue teniendo esa fuerza requerida y necesaria. En otros pasajes tal vez los sinónimos son más claros. Pero dice el versículo 1 aquí: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando hemos estado pasando o cuando pasamos momentos difíciles donde el temor quiere apoderarse de nosotros, miedo, ¿es porque es una circunstancia relajada? No. Cuando hemos sufrido un asalto, por ejemplo, cuando hemos estado cerca a un choque vehicular, nuestros sentidos, nuestras emociones se alteran porque obviamente la circunstancia es adversa y difícil. Y en la gracia del Señor no he experimentado ninguno de esos desastres, pero sí he visto muy cerca del colegio, en el óvalo de 28 de julio, Jorge Chávez, voltearse un camión por no aplastar al Volkswagen, esos ticos chiquititos, dribleó y la punta, yo no sé qué, pero venía un poco rápido el camión y estaba cargadito. Por no llevárselo al tico, la punta se dio y en cámara lenta, yo no entiendo, yo esas cosas no entiendo, los pesos y las cosas, pero el camión se volteó. No era de 12 ni de 3 cuerpos, porque es difícil que de 2 o 3 cuerpos se voltee, no se va a voltear. Pero era un camión grande y alto. Y por no llevárselo al tico, el chofer hizo un artificio y el carro se volteó. Y las botellas partidas se expandieron, pero qué difícil momento para el tico que está ahí, porque lo pudieron aplastar y quedaba pedacitos. Pero el chofer del camión, wow, ese hombre cayó. Yo ya no vi, pero el carro pasaba y avanzaba. Pero a veces hemos visto situaciones así, tremendas, duras, difíciles. ¿Recuerdan ustedes cuando habían los apagones? No sé cuántos hemos estado en el momento del terrorismo aquí, cuando había fuerza. Creo que no, hablando de los años 90. Yo me acuerdo que estábamos con mi esposa en la avenida Tacna. Tacna era así, cerca de Tacna, la torre de Wilson, la torre de Lima. Justamente en ese cruce de Wilson con esa transversal. Y íbamos a pasar y se apagó la luz. Pero se apagó así.
Y claro, ahora que ya tenemos esa referencia varias veces, ya no es novedad. Pero en Lima estaban ocurriendo los primeros atentados terroristas de noche. Y todo se quedó completamente oscuro. Y las lucecitas de los carros, qué útiles eran. Locales, calle, todo se quedó oscuro. Y usted sabe que los amigos de lo ajeno, esa es su oportunidad gloriosa para los asaltos, ¿no? Gritería y media, desesperación, angustia y todo lo demás. Son momentos difíciles. Pregunta, en esos momentos de angustia, ¿el Señor está presente? Porque podemos estar pensando, y ¿qué expresa nuestro corazón? Señor, guárdame, Señor, cúbreme, Señor, ayúdame, Señor. Y hay personas que pierden los papeles muy rápido. Claro, son los nervios y se alteran y controle a una persona con esas reacciones violentas. Si usted la toca es para que se lamente de haber hecho eso. Entonces, son momentos difíciles y el contexto del Salmo más o menos es así. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos de adversidad. Y el salmista dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Alguien puede leer la versión Reina Valera del 60? Porque me parece que es un poco más explícita. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está. Pronto auxilio. Cuando uno pide o grita auxilio, ¿qué está diciendo? ¿Que hay una hormiga que le ha picado en el dedo? No, auxilio significa estoy para morirme, hay una desgracia, sálvenme, ayúdenme. Y el timbre de voz incluso es de angustia. Y aquí dice el salmista, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. ¿Y nosotros clamamos al Señor? Sí. Recuerda el Salmo que dice, clama a mí. ¿Y qué más dice? Y yo te responderé. Así es. Y aprendemos a caminar con el Señor, en el Señor, de acuerdo a las pruebas que Él nos va dando a cada uno de nosotros. Habiendo expresado ese contexto de angustia, de desesperación, el versículo 2, ¿qué dice? Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Cuando la naturaleza sufre o tiene esas manifestaciones naturales, vamos a poner así, como nosotros le llamamos movimiento sísmico o desborde del mar, lo que sea, dentro de lo que nosotros naturalmente tenemos, nos deja con mucho temor. Creo que lo he referido una vez, pero creo que lo ilustra muy claro. Cuando yo era niño de 7, 8 años, vivíamos en Pacasmayo, un puerto pesquero muy chiquitito, pero de mucha acogida y muchas embarcaciones venían a ese muelle, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero Pacasmayo era un pueblo muy pequeñito, pero que sin embargo por su localidad estratégica, yo no sé, no tengo la información ya de ello, pero yo veía siempre la casa al frente, a veces 2, 3 barcos. Y cuando tuve la única oportunidad de acercarnos a esos barcos, que yo los veía tamaño de mi dedo tal vez, eran barcos grandotes, inmensos. Y decía, tan grandes son. Claro, después ya cuando fui a la marina con el tío Pedro,
nos llevaron a ver una de esas embarcaciones gigantescas, ya, pero eso fueron como 20 años después, ¿no? Pero esos barcos eran grandes, pero como a la distancia se ven chiquititos. Pero lo que digo es esto, en esos días, cuando había me acuerdo, mucho viento y mucha neblina, no sé, pero no era época de invierno. El mar de Pacasmayo salió y la gente adinerada tenía casas ahí en el muelle frente al mar, pero había un levantado tal vez de 5 metros más o menos. Y el muelle estaba ahí, había un pasaje largo que iba hasta la entrada del cementerio, a la subida del cementerio. Y entonces todas esas casas grandes, tipo colonial, estaban allí. Y había una casa, me acuerdo que a mí me gustaba una color granate, más o menos este color era de un solo piso, pero su base eran fierros. Porque estaba la mitad de la casa estaba en tierra y la mitad de la casa estaba en mar. ¿Cómo lo habrían hecho? No entiendo, pero bueno, así era. Y tenían cualquier cantidad de fierros, pero los fierros yo me acuerdo que hacía así y eran más gruesos, más grandes que mi mano, o sea, era grueso, ya. Y esa casa no le pasó absolutamente nada. Pero las casas que estaban al lado del muelle, un poco más allá, como el mar salió, las empapó y las mojó, y un poco más adelante, no, antes de llegar al muelle grande de Pacasmayo, había una especie de, no digo hendidura, pero no había ese borde que habían puesto para el malecón, y por ahí el agua entró y ahí había un parque y había niños jugando, y cuando reventó esa ola, hay criaturas que terminaron 100 metros más allá, por lo que los comentarios decían, en la otra cuadra, y barrió con todo lo que había. A mí me habían dicho que la bravura del mar hay que tener cuidado, pero yo no escuché ningún ruido, no, solamente que el agua, cuando uno después bajó, y esa experiencia dramática y dura lo sufrieron la gente que estaba allí. Entonces, uno no advierte de las cosas hasta que no las experimenta muchas veces. Pero a lo que voy es a esto. Así como dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Habla de desastres naturales verdaderamente impresionantes e impactantes. Pero ¿quién está en control de ello? Es el Señor. No está diciendo que eso no va a suceder, puede suceder, pero su fortaleza, su seguridad, su refugio está ¿en quién? En Dios. Y eso es algo muy importante a tener presente. Y me imagino, por el contexto que se habla de Segunda Reyes, el capítulo 18 y capítulo 19, habían levantamientos de reyes contra otros reyes, y las batallas, y las guerras, y las muertes, y toda esa situación tan triste y desastrosa, que sea cual sea el momento que le toque vivir al Hijo de Dios, el Hijo de Dios será protegido. Pero hay cosas que a veces no las entendemos, y es cierto, son difíciles de discernir. Pero este salmo nos dice, sea la circunstancia en la cual pasemos, nuestro Dios siempre es y será nuestro Dios, y nuestra seguridad está en Él. Miren lo que dice aquí el versículo justamente número 3. Aunque rujan y se encrespen sus aguas
y ante su furia retiemblen los montes. ¿Se podría leer la Reina Valera el versículo 3, cómo lo describe, por favor? Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sí? Siempre yo he escuchado de mi mamá cuando ella decía el terremoto del 40. Ella nació en el 31, ella tenía 9 años, pero que fue un terremoto muy, muy severo, muy fuerte. El único terremoto del cual yo participé y puedo dar testimonio de que sí, que se movió fuerte el piso, fue en el año 70. El epicentro fue en Ancash, y en Lima creo que el movimiento llegó hasta 7, creo que fue. Pero en Ancash se hundió esa ciudad, no me acuerdo cuál es el nombre de la ciudad, pero se la hundió. Pero la bravura, decimos así, de la naturaleza, obviamente es grande, es extensa, impresiona y nos causa miedo por la obvia razón. Pero aquí el salmista tiene la certeza que verdaderamente su seguridad, su fortaleza está en el Señor siempre. Siglo I. Yo recuerdo esa película, fue una película muy taquillera. El artista fue Charlton Heston, el famoso Ben-Hur. No sé cuántos Oscars ganó. Pero hay un momento en esa película donde son llevados al circo, como era el circo romano, para ser devorados por las bestias. Oiga, ¿qué tal diversión del Imperio Romano, ¿no? Así se divertía la gente. Y ahí eran llevados los cristianos para ser devorados también. Los malhechores, criminales, y los cristianos también eran llevados ahí. Y yo pienso en los momentos críticos y difíciles que les han tocado vivir a los hijos de Dios, que nos tocan vivir a nosotros y que en el futuro nos tocará. ¿Dónde está nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra seguridad? Y vemos, cuando entran autoridades corruptas, perversas, malvadas, no le importa a la gente un ápice. ¿Qué es lo que quieren? Dinero, mucho más dinero, muchísimo dinero. Y matan a la gente como quien mata moscas. Esa crueldad, ese ensañamiento del hombre contra el hombre. Pero lo que describe acá el Salmo 46 es eso, su seguridad está en el Señor. Y podrán venir, y podrán haber, y podrán presentarse circunstancias tan duras, que sin embargo el Señor estará con nosotros. Y yo recuerdo y a veces pasa en Semana Santa esa película, pero el dolor y la angustia de la gente sufriendo físicamente, y lo terrible para diversión de los espectadores. Cómo era devorado un cristiano, cómo era devorado una persona destrozado, y los otros la pasaban súper bien porque era muy divertido. Qué tal mentalidad, pero ese es el hecho objetivo y referido. Son momentos duros, que como dice aquí el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Nos afirmamos en el Señor, porque el Señor nos dará la confortación como corresponde. Y aquí podemos ver esta situación tan fuertemente descrita, pero es la realidad para el salmista. Y el salmista necesita ser confortado, necesita ser animado.
Claro que sí. Por eso ahí dice, versículo 2, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. No te dejaré ni te desampararé, ha dicho el Señor. Y aquí en versículo 1 al 3 entonces vemos la situación crítica y adversa. Pero del versículo 4 al versículo 7, mire lo que dice. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. ¿Alguien puede leer en la versión Reina Valera del 60, el versículo 4, por favor? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Gracias. Fíjese, alegran la ciudad de Dios. Frente a la adversidad y a la situación crítica y difícil, necesitamos ayuda, pues, ¿no? Necesitamos un apoyo. Bueno, acá el Salmo está diciendo, el salmista está diciendo en el versículo número 4. Esa protección viene del Señor. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. ¿Qué más dice el versículo número 5? Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. O sea, Dios protege porque Dios está en medio de su pueblo. Recuerda cuando dice, no te dejaré ni te desampararé. Esfórzate y sé valiente. Josué va a continuar con las batallas de los enemigos que tenía enfrente. Y ellos tenían que tomar esa ciudad que Dios les había prometido. Y qué difícil, qué duro para ellos la situación, la circunstancia, pero la convicción de fe y de vida está basada, está dada en el Señor mismo y no en el sentimiento de ellos. Pero entonces aquí vemos en el versículo 5 justamente la protección del Señor, o la presencia del Señor en medio de su pueblo que trae tranquilidad. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad, la santa habitación del Señor. Si ellos estaban protegidos por lo que el Señor hacía y obraba, se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba, dice el versículo 6. Pero la presencia del Señor en medio de ellos les ayuda y les conforta en los momentos de angustia. Y cada uno de nosotros tenemos momentos de dificultad y ese tiempo pasa. Y el Señor nos permite evaluar y ver, examinar todas las cosas que están alrededor de las dificultades y adversidades. ¿Qué dice además el versículo 6 y el versículo 7? Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. ¿Recuerdan en la creación Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Y Jehová Dios dijo, y fue hecho. Le trajeron los enfermos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, recuerdan que Él le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Levántate y vete. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó y se fue. Criticaban los religiosos
lo que Jesús decía, pero lo que el Señor decía evidenciaba su naturaleza y su carácter de quién era Él. Y así como Él tenía poder, autoridad para perdonar pecados, también tenía poder y autoridad para sanar enfermos y resucitar, en el caso de Lázaro, a Lázaro mismo, de la muerte. Entonces era la veracidad de Dios frente a un mundo escéptico que no creía en el Señor. Y aquí lo vemos, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una pregunta, ¿el Señor está con nosotros? Amén, claro que sí. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esa promesa es una realidad en la vida del creyente y se demuestra en los momentos que el Señor nos permite vivir. ¿Y qué vemos después en los versículos 8 al 11? Y dice ahí, vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ahí podemos ver que hay un llamado, vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, sí, para ver, ser testigos de esto. Y miren lo que dice el versículo número 9. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Sí, hay una referencia al poder, como veíamos antes, a la promesa de la presencia del Señor con su pueblo, pero también aquí a la invitación que el Señor hace, vengan y vean los portentos del Señor, ¿no? Versículo 8. Y después en el versículo número 9, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Sí, el Señor interviene en medio de su creación, en su tiempo y en su momento, que Él lo tiene así establecido. Qué tremendo esto. Y el 10, quédense, ¿qué dice? Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos como expectativa cuando el Señor retorne otra vez por su iglesia. Y eso será lo que va a pasar. Y entonces es el llamado del salmista a tener presente quién es el Señor y qué es lo que Él va a hacer. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré enaltecido en la tierra. El reconocimiento a nuestro Dios como tal. Y el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La realidad del actuar y del obrar de Dios precisamente está allí para mostrar quién es Él y cómo, viendo su obrar del Señor, las gentes también volverán a Él. Pero ahí está la advertencia del obrar del Señor frente a esta creación que reniega y que rechaza a Él. Sin embargo, el 10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, nosotros podemos entender que tú serás exaltado, glorificado, y eso será, Señor, la expectativa que nosotros tenemos en tu segunda venida. Padre nuestro,
tú nos das tiempo ahora para escuchar, para atender este mensaje que tú nos has dado, tu palabra, Señor, que muestra ese plan de salvación que tú tienes para el hombre. Ayúdanos, oh Señor, a reconocerte en nuestros caminos, en nuestras vidas, y que podamos tenerte a ti como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Señor, que tú vuelves otra vez por tu iglesia, Señor. Esa es nuestra expectativa, Señor. No sabemos cuándo será, oh Dios. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. Confórtanos, Señor, en medio de los tiempos y los momentos que nos tocan vivir. Y también saber, Señor, y tener esa certeza, esa seguridad de que tú eres Dios. Y tú estableces los tiempos, Señor, sobre tu creación. No sabemos cuándo volverás, Señor. Sin embargo, nos has dado la fe para creer en ti. Y creemos en ti, Señor. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a este mundo. Sí, Señor, sin embargo, creemos que tú tienes un pueblo, tú has salvado un pueblo, y nuestra esperanza está en ti, Señor. Como dice el salmista, nuestra protección está en ti. El Señor Jesucristo vino a este mundo para morir por el pecado de su pueblo. Y nosotros reconocemos, Señor, hemos reconocido nuestro pecado y hemos confiado, hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para ser afirmados en la fe que tú nos has dado y en la vida que también tú nos has dado podamos vivirla como corresponde a los hijos de Dios. Gracias por este tiempo. Nos ayudes a reflexionar, a considerar, evaluar y afirmarnos, Señor, en esa fe que tú nos has dado en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre bendito, para tener también esa expectativa del retorno de nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre bendito, para que nada obstruya o distraiga nuestra atención en ti y nosotros siempre estemos atentos, alertas, pendientes de que tú vuelves por tu iglesia. Ayúdanos, oh Señor, en este don de fe que tú nos has dado y podamos nosotros ser fortalecidos por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Padre nuestro, también oramos por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras autoridades, Señor. Oh Padre nuestro, en este tiempo de proceso electoral, tantas cosas se comentan, tantas cosas se escuchan. Señor bendito, ten misericordia del pueblo del Perú. Ese es nuestro pedido, Señor. Oh Padre nuestro, y ayudes a tu iglesia, Señor, para cumplir su rol que le corresponde como iglesia tuya. Ayúdanos a cada uno de tus hijos, Señor. También a considerar las implicancias de la vida política de nuestro país, de nuestra nación. Y ahora nos encontramos en un momento, Señor, del proceso electoral. Nos ayudes, Padre, para entender qué es lo que nosotros debemos hacer. Ayúdanos, Dios bendito. Dirige a esta población, a los electores, Señor, en esta nación, que puedan informarse bien de todo lo que implica un voto por realizar. Oh Señor eterno, ayúdanos a considerar los países que son vecinos de nuestra nación, los resultados que han tenido con gobiernos de determinados matices. Ayúdanos tú, Señor bendito, y que podamos hacer las cosas como corresponde, con sabiduría y bajo tu dirección, Señor. Padre nuestro, oramos por nuestros hermanos también en esta ciudad, en este país, a tu iglesia en el mundo, Señor. Tú confortes, animes, alientes, fortalezcas en medio de cada momento, tiempo que nos toca vivir. Bendito Señor, te agradecemos y rogamos, Señor, porque
tú ayudes a cada uno de tus hijos en cada asunto que debemos administrar. Oh Señor, danos sabiduría. Señor, ayúdanos para hacer las cosas bien. Padre nuestro, oramos por nuestros familiares también. Señor, les ayudes a cada uno de ellos en sus necesidades, en cada asunto que deben administrar y atender. Tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, Señor. Por nuestros hermanos que no les vemos, a varios de ellos, Señor, tú les ayudes, les fortalezcas, que sus votos de compromiso, de fe contigo, sean afirmados en todo momento y ellos puedan también, Señor, proceder como hijos de luz. Gracias te damos, Señor, por el precioso Evangelio que tú nos has permitido creer, recibir y vivir, Señor, en tu nombre, conforme a tu bendita y tu soberana voluntad. Nos ayudes, nos dirijas, Padre, en Cristo Jesús. Oramos así. Amén. 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 Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a entonar el Salmo número 51. ¿Sí? Nos ponemos en pie para alabar a nuestro Dios, entonando el Salmo 51. Piedad de mí, Señor, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis faltas, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis faltas, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, Señor. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Sé que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con agua y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, Señor. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad, y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu.
Dios y mi boca tu alabanza proclamará. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te agrada un holocausto. De lo contrario te lo ofrecería, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón arrepentido, y en tu buena voluntad haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo perfectos, ofrecerán becerros en tu altar. Amén. Hermanos, vamos a presentar ahora al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo todavía no. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, presentamos a ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas como expresión de nuestra adoración a ti por tu provisión material para cada uno de nosotros. Y, Señor, tú nos das la vida, la salud, el trabajo, y también provee, Señor, para nuestras necesidades, y apartamos una parte de ellos, Señor, como expresión de adoración a ti. Tú bendiga, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, y que nosotros también, Señor, podamos honrarte de esta manera a ti, y también, Señor, podamos ayudar, apoyar a nuestros hermanos o hermanas o a personas en necesidad. Te agradecemos por tu provisión, pedimos tu bendición, Señor. En Cristo Jesús oramos así. Amén. 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 Hermanos, vamos a participar ahora de nuestra celebración de la Cena del Señor, y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 11, y vamos a leer del versículo número 17 en adelante. Primera Corintios, el capítulo 11, del versículo número 17 en adelante. Y leemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice así. Primera Corintios 11, 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios
y quieren avergonzar a los que no tienen nada, ¿qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Y yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Esta porción, nosotros cada domingo que celebramos la Cena del Señor damos lectura, porque precisamente es la institución del sacramento que la Iglesia de Cristo, desde que el Señor estaba con nosotros, hizo su sacrificio para dar vida, salvación a su Iglesia. Y es así que Pablo también toma esta iniciativa en escribir a los hermanos en Corinto, porque como vemos aquí, habían algunos que abusaban de ello y comían y bebían para llenar sus estómagos y para embriagarse, cosa que Pablo observa y dice: así no debe ser. Y entonces la enseñanza que él da es precisamente lo que dice en el versículo número 23: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y nosotros, al participar también del sacramento de la Cena del Señor, damos ese testimonio. Como dice aquí, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero ese es el encargo que el Señor y la ordenanza que el Señor ha dado a su Iglesia, sí. Y debemos participar de ella, sí. Porque creemos en Él y tenemos nuestra esperanza en Él. No comemos para llenar el estómago, no bebemos el vino para embriagarnos, sino para recordar que el cuerpo, la sangre, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por su Iglesia, de la cual nosotros somos parte, y tener presente que por ese sacrificio del Señor Jesucristo, únicamente creyendo en Él, es que podemos tener el perdón de nuestros pecados, la salvación, la comunión con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, ahora que nos disponemos a celebrar el sacramento que el Señor Jesucristo instituyera,
te pedimos tu bendición sobre estos elementos del pan y del vino, que han sido apartados, Señor, de su uso cotidiano para representar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, lo hacemos con fe, confiando únicamente en ti. Y nos permita, Señor, recordar que somos tus discípulos y tú hiciste ese sacrificio propicio para nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para la comunión eterna contigo, Dios bendito. Te damos gracias por ello y pedimos que nos ayudes, Señor, para participar con alegría, con gozo, para participar con esperanza, Señor. El Señor Jesucristo vuelve otra vez por su iglesia. No sabemos cuándo será, Señor, pero tenemos esa esperanza en ti. Padre, gracias te damos por el don de la fe que tú nos has dado y nos ayudes, Señor, a vivir en esa dependencia de ti, en esa novedad de vida, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por cada uno de los elementos del pan y del vino, y por la comunión que tú nos permites tener, Señor, contigo como iglesia tuya. Padre Celestial, bendice este tiempo, Señor, y bendice esta celebración, Señor bendito. Te lo rogamos, te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dice la palabra del Señor. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Comamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Bebamos, hermanos.
Dice la palabra del Señor, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio que nos das de participar de este sacramento de la Cena del Señor. Y te damos gracias, Señor, porque verdaderamente es una gracia tuya, un favor inmerecido que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos creer en ti y ser adoptados como hijos tuyos. Padre nuestro, te agradecemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Señor, Él sufrió por nuestro pecado, dio su vida para salvarnos a nosotros, Señor. Gracias te damos por ello, Dios bendito. Y renovamos nuestros votos contigo, que eres nuestro Dios. Y Padre, también te alabamos y te bendecimos, porque no siendo merecedores de ello, en Cristo tú has hecho propicia nuestra salvación, Señor. Bendito seas tú. Padre, y renovamos nuestros votos de ser tus hijos y de vivir en esa novedad de vida que tú nos llamas a vivirla, Señor, sabiendo que sin tu ayuda no es posible. Y levantándonos, Señor, cuando hemos caído, soportándonos, Señor, confortándonos, alentándonos, animándonos, Señor, en medio de los momentos que nos tocan vivir. Por eso, Señor bendito, tu siervo, el apóstol Pablo, refirió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, y ese es un don tuyo, es una dádiva tuya, al habernos dado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, para vivir en esa novedad de vida. Y también a reconocer, Señor, cuando no cumplimos tu palabra. Ayúdanos, Dios bendito, a ser humildes, a saber que tú eres nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero. Y, Señor, exiges de cada uno de nosotros el vivir como es digno de los hijos de Dios. Reconocemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad, y por eso hemos confesado nuestros pecados a ti, y tú has sido propicio a nosotros, Señor, y nos permites participar entonces de este sacramento de la Cena del Señor, que con gozo y con alegría lo celebramos, porque sabemos ser amados por ti, salvados en Cristo, y participantes de esa gloria eterna, Señor, para los que están en Cristo Jesús. No sabemos cuándo volverá el Señor Jesús. Sin embargo, tú nos has dado esa fe en ti. Ayúdanos, Dios bendito, para poder perseverar hasta el fin. Y gracias por este tiempo de comunión y de devoción contigo. En Cristo Jesús oramos así. Amén. 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 Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Alma mía, Jehová, bendice.
pues toda tu iniquidad perdona tu Señor, tus aflicciones y dolor los sana con su amor. Tu vida rescatado, Dios, de eterna destrucción, y te corona de favor y toda bendición. Tu boca sacia, Dios, también de toda plenitud, y así cual águila tendrás eterna juventud. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado, Padre, para adorarte, para alabar, para bendecir tu nombre, Señor, para leer y para meditar en tu palabra, para entonar alabanzas a ti, porque tú eres digno de toda alabanza y loor, Señor. Padre nuestro, te agradecemos y rogamos que tú seas con cada uno de nosotros al empezar esta semana. Y lo hemos empezado, Señor, adorándote y alabándote a ti, el Dios vivo y verdadero. Nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, nos fortalezcas, nos animes, nos alientes, Señor, en medio de los tiempos y momentos que nos toca vivir. Gracias, Padre, por este momento de comunión que tenemos contigo, y nos sigas ayudando a cada uno de nosotros para tener tiempos en el día, Señor, que tú nos das para alabarte, adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Despídenos con tu paz y con tu bendición, Señor. Lo hacemos porque creemos en ti, porque tú nos has dado esa fe y tú nos sostienes, Señor, en medio de los momentos que nos toca vivir. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. 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 Entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que, conforme a tu palabra, tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Daremos los últimos anuncios que corresponden para nuestra actividad como iglesia. Y está referido en primer lugar a que el día martes tenemos nuestra reunión de oración a las 8 de la noche. Y tal vez algunos no puedan, a veces hay motivos de trabajo, situaciones ABCD,
también lo estamos pasando por internet para que puedan participar de ese tiempo de oración al Señor los días martes. Este jueves toca desarrollar la última parte del capítulo 8 de matrimonio, y he estado buscando algunos textos de lectura y de meditación. Vamos a ver después, en la reunión haremos la consulta del caso. Pero este jueves a las 8 de la noche tendremos nuestro estudio en el capítulo 8 acerca del matrimonio. Y si hay algún otro tema, una necesidad que se presente en cuanto a tema de fe, podemos comentarlo y poder empezar o un nuevo libro de la Biblia o un tema en particular, porque siempre es requerido y necesario tener esa instrucción bíblica. No hay otro anuncio más que deba referir. Nosotros, como ya no tenemos un local de reunión, ya no participamos en nuestros almuerzos congregacionales formales con los hermanos, pero bueno, dependiendo de dónde estamos, en la casa donde estamos, participamos de ello. Pero el presbiterio de Lima tiene sus reuniones trimestrales congregacionales. Entonces, si hay alguna información que ellos nos alcancen para poder participar de algún servicio, eso se realizará. Y también teniendo presente que ellos tienen el SBR, y generalmente vienen hermanos, a veces vienen hermanos americanos para dar algunas lecciones, enseñanzas, y de paso que participan en cultos unidos. Si habría uno para estas semanas, que creo que lo había planificado pero ha sido postergado, cualquier información que haya al respecto, entonces lo haremos llegar a ustedes también. No habiendo otro anuncio más que dar, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias, maestro. Ya. Ay, hijo, gracias.